¿cuáles fueron las experiencias que usted pudo tener luego de haber culminado la carrera de ingeniería industrial en esa área precisamente? Esta es una pregunta que muchos estudiantes de ingeniería de término y jóvenes ingenieros me hacen una vez están culminando su carrera, porque todo el mundo quiere, cuando termina su carrera, poder encontrar la oportunidad de desarrollar o convertir en práctica todos aquellos conocimientos que traen las aulas. Sin embargo, yo no me considero un buen punto de partida en ese sentido, porque tuve la oportunidad de trabajar como asistente de ingeniería cuando todavía me faltaban algunas materias en la universidad, por lo Ok, cual yo terminé y ya estaba trabajando, y en el momento en que me gradué, pues se me comenzó a dar las oportunidades y comencé a poner en práctica cosas que ya llevaba meses, quizás cerca de un año ya implementando. O sea que en ese sentido no fue tan traumático de llegar a algo nuevo, y querer comerme el mundo, evidentemente, porque en la misma medida que estaba estudiando, tuve la casualidad de estar trabajando ya al final. ok, qué interesante. ¿Y cuáles empresas tú tuviste la oportunidad de trabajar? O sea, tú podrías decirnos dónde tú estás trabajando ahora y quizás alguna empresa donde pudiste trabajar antes de donde estás ahora. No, claro que sí. Brevemente te voy a hacer un paso por estos 16 años que llevo de De carrera. experiencia. Sí, ya se ha llovido mucho. Fue en el 2004, eh, para una fecha similar, bueno, para abril 2004, cuando me gradué de la carrera de ingeniería industrial. Ok, Entonces, puedo decir que mi primer trabajo así a nivel profesional fue en una empresa que queda aquí en Santiago, que se llama Grupo M. Todas mis experiencias han sido en el área textil. Grupo M trabajé por cerca de 2 años en mi principio. Luego trabajé en una empresa que se llamaba Interamericana, que poco tiempo después de que entré ya con un año y pico trabajando ahí, esa empresa cerró por ahí por el 2006, cuando fue la crisis que hubo con este asunto en el país. Cerraron muchas empresas y ella fue una de estas. En ese ok. momento, casualmente conoces parte de la historia que sigue, porque en ese momento fue que cuando salí de esta empresa, me fui a trabajar con Ángel Gonel, alguien que conoces, que estaba en ese momento en Haití. Oh, Es una historia que me llena un poco cuando lo menciono, por el hecho de que recuerdo que Gonel me dijo, mira, porque, ok, no te mencioné que a Gonel lo conocí antes en la primera empresa donde trabajé, pero Gonel estaba en Haití. Ángel Gonen. Ángel Gonel me lleva para una empresa que se llamaba, eh, M&M, pero queda dentro de un parque industrial que se llama Codevi, está vigente, y es en Haití. Muy Y bien. bueno, con él, vámonos a trabajar, y me fui con él, intentando durar unos, ¿qué?, 8 meses hasta que yo consiguiese otro trabajo. Pero esos 8 meses se convirtieron en 9 años de trabajo para mí. Yo duré 9 años trabajando en Codevi, en Haití, en donde fue una experiencia grande en mi vida, porque son 9 años de mi vida a nivel de carrera profesional que tuve. Ok. Básicamente, luego que trabajé en Haití, estoy trabajando aquí y voy a cumplir 4 años trabajando en Sun Product, donde estoy ahora, aquí en Santiago. Por casualidad de la vida, Sun Product queda en las mismas instalaciones que eran de la segunda fábrica que te mencionaba. Donde era Interamericana, ahora es Sun Product, y ahí que yo estoy trabajando de nuevo. Muy Básicamente, bien. aquí estamos ¿Qué? a tu orden, ¿no? Y me estoy desempeñando como gerente de ingeniería. Excelente. Precisamente era la pregunta que le quería realizar. Usted entonces gerente de ingeniería y ha tenido contacto, obviamente, con lo que es la parte de ingeniería de métodos, que Exacto. es lo que nos trae al tema de hoy. Vamos a iniciar, ingeniero, si es posible, por favor. Ok. Si usted pudiera compartirnos un poco acerca de lo que es la ingeniería de métodos, porque
Antes de que usted inicie con lo que es una definición de lo que usted ha visto y lo que quizás ha estudiado acerca de este tema, tengo entendido que ingeniería de métodos, para lo que quizás desconoce, podemos, según nivel, eh, tiene unos sinónimos. Por ejemplo, cuando hablamos de análisis de operaciones, diseño de trabajo, simplificación de trabajo, reingeniería corporativa, estamos hablando de la misma ingeniería de métodos, si no me equivoco, y me puede Exacto. corregir si es así, ¿verdad? Entonces, quisiera que por favor nos pueda definir un poco acerca de ese concepto. Bueno, creando una especie de, en base a lo aprendido y como tú dices, lo leído, yo entiendo que la ingeniería del método es un conjunto de técnicas que definen los pasos a seguir para incrementar la productividad de un proceso o actividad determinada. Teniendo pendiente, tú sabes, la reducción de demoras, movimientos innecesarios, mediante el uso de los equipos adecuados y permitiendo ofertar al cliente un producto o servicio al más bajo costo en el menor tiempo posible. Básicamente, eso es lo que define la ingeniería de métodos. Cabe destacar que la ingeniería de métodos no solamente se puede aplicar en procesos, digamos, donde hay un producto involucrado. Ok, Podemos decir que la ingeniería de métodos se puede aplicar en un proceso de fabricación y también en un servicio. Por ejemplo, en un call center, la cantidad de llamadas que puede tomar una persona o qué tiempo es el tiempo adecuado en dar un servicio, aunque es un poco más complicado de medir en la banca, vamos a decir, en algunos lugares comerciales, etcétera. O sea, la ingeniería de métodos puede aplicarse a varias funciones de la vida. qué interesante eso que acaba de mencionar, porque a veces caemos en el error de pensar de que cuando hablamos de ingeniería de métodos, nos enfocamos solo en el área de manufactura o de fabricación. Entonces, eso no es así, sino es como usted dice, una técnica que yo la puedo aplicar también en el área de servicio. Uh -huh. Y es bastante interesante porque es una técnica que nos permite ser más eficientes en nuestro proceso, aumentar la productividad y, como usted mencionaba, utilizando el mínimo de recursos. Sí. Entonces, es algo que las empresas quieren, producir, obtener ganancias, pero con poco. O sea, optimizar los recursos que tú tienes disponibles y reducir los costos al mínimo posible. Básicamente, esa es la esencia de la parte del método. Wow, muchas gracias por esa definición. Bueno, entonces me gustaría conocer un poco ahora, si es posible, acerca de cuál es la agenda que tiene un ingeniero de métodos, cuáles son esas funciones del día a día que desempeña un ingeniero de métodos, aunque ya usted ha mencionado algunas. Sí, básicamente de la mano te podría decir, mucha gente piensa que son solamente definir los estándares, colocar los rates o los precios de las actividades, pero así a grosso modo podría decir que definir e implementar procedimientos y métodos de trabajo mediante igual la optimización de los recursos disponibles y la administración de los costos operativos, o sea, en un proceso o una operación o un servicio determinado. Otro punto podría ser desarrollar las estaciones de trabajo, desarrollar estaciones de trabajo económicamente, o sea, que permitan facilitar la actividad que el operador desempeña y de este modo hacerla más eficiente. Para esto tú puedes desarrollar o copiar un tipo o comprar algún aditamento que mejore o facilite y agilice la labor específica que está haciendo ese operador. Todo en función de reducción de tiempo. Obvio, Wow, entonces, sin afectar, perdón. obviamente, tomando en cuenta siempre no afectar la calidad del producto. Ah, muy interesante esa parte, sin afectar la calidad del producto. Entonces, un ingeniero de métodos es una persona que está en constante movimiento dentro de la planta, mirando los procesos para ver cómo puede mejorarlo, mirando digamos, los movimientos de los empleados, su postura y todas esas, digamos, temas para poder analizarlo y mejorarlo.
El punto de la Correcto. postura, tú mencionas el punto de la postura o ergonomía, como te mencionaba, y realmente Economía. ergonomía, o sea, que es adaptar el trabajo al hombre, que es, en términos llanos, ponérsela fácil para que pueda ser, para que tenga una mejor calidad de vida el empleado y por lo tanto pueda tener una extensa vida laboral y pueda ser más productivo en lo que hace. Definitivamente que la ergonomía, o como estábamos diciendo, una estación bien desarrollada, también incluye costos, porque, por ejemplo, cuando hay empresas que tienen empleados bajo condiciones, por decirlo de una manera inhumana, mal sentados, bajo extremo riesgo, o sea, no se me ocurre, pero una Claro. plataforma, trabajar en alta mar, trayendo petróleo, o escucho decir que, o sea, hay empresas que son súper riesgosas, o sea, un área de trabajo de terminación de finish con un calor que en plancha, o sea, situaciones que exponen la salud de los empleados. Entonces, en el mismo momento que desarrollamos estaciones ergonómicas cómodas, podemos tener reducciones de demanda o pagos por incapacidades que son al final del año para una empresa unos costos importantes, que no es solamente, claro, por la parte más importante que es preservar y cuidar la vida humana, sino por el hecho también, si lo vemos como lo ven los empresarios, el término de reducción de costos, porque al final un empleado que tú tengas que tengas una incapacidad prolongada o que desarrolle una enfermedad profesional, como se le dice, por estar expuesto continuamente 8 horas a una mala postura o problemas lumbares, al final esto te dice a ti que tú por ahí hay un costo asociado que puedes reducir también. Qué bueno que tomamos en cuenta en esa parte lo que es el factor humano, porque no simplemente nos tenemos que enfocar en producir, producir y olvidarnos de nuestros recursos, o no llamarlos recursos porque suena feo, sino la mano de obra, que es lo más importante, la persona, el factor humano que hay que cuidar, como usted acaba de mencionar. Comúnmente se le llama ahora gestión del talento humano. Gestión del talento humano. Muy qué bien, gracias. Gracias por la aclaración. Ingeniero, acerca de, me gustaría saber acerca de cuándo aplicar ingeniería de método. ¿La puedo aplicar en cualquier momento? ¿En qué situación me veo en la situación de aplicar ingeniería de métodos? Mira, la ingeniería de método, en esencia, debe ser aplicada desde que se desarrolla un producto o servicio determinado hasta que se completa la elaboración de un producto o la finalización de un servicio. O sea, Ok. en toda la cadena. Sin embargo, cabe destacar que hay que, cuando vamos, y por experiencia propia te lo puedo decir, cuando estamos en un proceso, generalmente hay que priorizar la implementación de las técnicas en las operaciones más ineficientes que interrumpen o retrasan el flujo continuo de las operaciones, el flujo natural de un Muy bien. proceso, donde se detiene, o como comúnmente los ingenieros llamamos, probablemente no sé si conozcan el término, cuello de botella. La operación es cuello de Ok. botella, es donde se deberían de enfocar los esfuerzos, porque los detractores, o sea, lo que interrumpe el flujo natural del proceso, es lo primero que se debe, es donde primero se debe aplicar Muy eh, bien. la ingeniería de método. Ingeniería. Sin embargo, Ok. cabe resaltar que estamos diciendo, por ejemplo, enfocado más, aunque te dije que en el desarrollo y hasta la finalización de un servicio también. Pero, por ejemplo, tener pendiente en el área de servicio, que no tengo experiencia en esa área, pero por colegas y vivencias que he tenido, te puedo decir que, por ejemplo, en donde vas a un banco o un supermercado y hay un sistema de cola o largas filas de espera, ahí hay una oportunidad para aplicar ingeniería de método. Cuando tú ves un proceso, y no quiero tomar la parte pública por un tema, ¿verdad? Político, Ujú. pero hemos ido a un centro a buscar una documentación, sabes que a veces tú tienes unos procesos largos y burocráticos que te hacen perder tiempo.
Y en esos momentos, ahí hace falta un ingeniero de método. Igualmente, en procesos de documentación, que cuando tú vas a un banco, tienes que pasar por una validación para que te hagan un préstamo y luego a otra y luego a otra. Y se convierte en un proceso de papeleo que definitivamente ahí también hace falta un ingeniero de método. O sea, que no solamente debemos verlo por el concepto de que ha involucrado un producto determinado. Muy bien, excelente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Y creo que muchas empresas desconocen que el ingeniero industrial, al tener habilidades como esta, puede llegar a ser más eficiente los procesos, más rápido, por ejemplo, como la fila que usted acaba de mencionar, que no sea tan extensa. Y hemos escuchado en ocasiones que, por ejemplo, empresas como Disney, eh, McDonald's, utilizan ingenieros industriales para poder mejorar su proceso, para que, como son empresas que tienen muchos pedidos y quieren evitar esas filas largas, entonces optimizan su proceso a través de la ingeniería de métodos. Ahora bien, usted mencionaba, la aplicamos, una de las situaciones cuando la aplicamos es cuando existe, por ejemplo, un cuello de botella, una situación que hay que mejorar. Entonces, me gustaría saber, ingeniero, si hay unas etapas o algún procedimiento que yo deba aplicar o seguir para yo aplicarle a ese proceso ingeniería de métodos. Mira, el concepto de las etapas, yo podría decir, hay 8 etapas básicas ¿Ok? en la ingeniería de métodos y en el estudio de ingeniería de métodos que te la aplicaré más adelante. Pero, por ejemplo, consejos y estarían un poco más enfocado a la parte que es mi punto de conocimiento, en donde me ha tocado desarrollar mi carrera. Te podría decir que un primer paso sería analizar cuando tú llegas a analizar, tomando el ejemplo de la operación cuello de botella, tú llegas a la operación cuello de botella, haces un análisis frente a ella, viendo cuál es la situación. De entrada tú piensas que tú tienes que llegar y mejorarla, pero no es así. El primer paso es analizar cuál es la función de esta operación en cuestión y para qué fue creada. O sea, dentro del producto, ¿qué es lo que esta operación hace? O sea, ¿para qué sirve? Es el primer paso que tú debes ver. Luego que tú determinaste, que tú determinas que es posible que esta operación, luego que tú ya definiste tu operación, tú determinas los posibles efectos que tendría la alteración, la modificación o incluso la eliminación de dicha operación. O sea, ¿qué pasaría si en vez de yo mejorar esta operación, yo la elimino? Poner varios escenarios. ¿Cómo fue? Digo yo, como usted dice, poner varios escenarios. Exacto. La idea es de que la primera parte, en el segundo paso, tú estarías viendo si en vez de mejorar esta operación, ¿qué pasaría si tú la modificas, ¿verdad? La reduce, la altera o incluso la elimina? ¿Qué pasaría? Por eso te digo, ¿para qué sirve dentro de la operación? Ok, si una vez en el paso 3 tú te diste cuenta que la operación es irrelevante, pues definitivamente si no cumple ninguna función, entonces la mejor forma es eliminarla y ahí se elimina el problema de raíz. Si tú eliminas una operación que te está dando problemas, no solamente va a ahorrar dinero a la organización, tú también estarías solucionando un problema. Entonces, es un ejemplo que voy a tomarte en el paso 3. Por ejemplo, hay una famosa fábula de una señora que cuando iba a preparar un sándwich en pan largo, le cortaba los dos extremos del pan, vamos a decir, los dos extremos pequeños del pan. Y ella lo hacía, ella cortaba la cabecita, ¿verdad? La cabecita del pan, lo abría, entraba el jamón, el queso, qué sé yo, y lo tostaba. Y ella no sabía ¿Ok? por qué. A ella le preguntan, ¿y por qué usted le corta la cabecita al pan cuando usted lo va a tostar? Y ella dice, no, mi mamá me enseñó así. Le preguntaron a la mamá que por qué lo hacía. Y ella dijo, bueno, es que también mi mamá me enseñó a hacerlo así. Le preguntaron a la abuela y la abuela le dijo, no, lo que pasa es que en mi tiempo, el sartén de mi casa, el mío, era pequeño y el pan largo no me cabía, yo le quitaba la cabecita para entrarla. Entonces, cuando ella le enseñó a sus hijas, lo continuaron haciendo de la misma manera. No porque era necesario quitarle, desperdiciar esa parte del pan,
¿verdad? Sino porque era una historia extendida. Entonces eso pasa con operaciones. Hay operaciones que se agregan dentro de los procesos porque una vez fueron necesitadas en un proceso determinado y luego fueron heredadas, pero resulta que cuando tú vas a fondo, realmente no necesitas tenerla. Entonces ese es el paso 3, eliminarla si es posible. Luego, en el paso 4, tú deberías dividir la operación en elementos, separando los elementos de máquina, o sea, lo que dentro de la operación, los elementos que interviene directamente la máquina o el equipo, de los elementos que son manuales o del operador. Eso ese es el paso que tú tienes que hacer en el paso 4. Ya en un paso Muy bien. 5, una recomendación sería que analices si el operador está utilizando la máquina en su óptima capacidad. O sea, si se está utilizando el equipo adecuado, podría ser en un paso número 6, o sea, ver que el equipo que tú estás usando es el equipo idóneo para esta operación. Diría que primero visualizaras es el equipo idóneo y luego que se está utilizando de la manera correcta. Es muy común ver que, por llamar de una manera, los mecánicos o los técnicos que dan asistencia a la máquina, cuando la máquina tiene alguna falla, tienden a reducirle la optimización de velocidad y demás para evitar contratiempos, pero eso no es lo correcto. Es posible que cuando estás analizando la operación crítica, el problema sea que la máquina no se tiene en su óptima capacidad en la que puede ser utilizada. Entonces ese sería el paso Ok. 5. En un paso número 7, asegurarte que, y esto tiene que ver mucho con el operador, como decíamos ahorita, asegurarte que el operador está ergonómicamente correcto trabajando. O sea, si tú estás trabajando en una postura donde tú tienes que buscar, tienes que estar más sentado, o la estación de trabajo no está a tu altura si trabajas parado, o, o cualquier efecto que vaya en detrimento de la ergonomía. Eh, entonces ese sería el paso 7. El paso 8 sería que el operador tenga todos los insumos que va a utilizar dispuestos en el punto de uso, o sea, lo más cerca de donde él lo va a usar, evitando Ok. que tener traslados y demora y transporte. Tiempo. Eh, en el número 9 vamos a ver, en el 9 tiene que observar al operador que está desempeñando movimientos precisos. Hay operadores que hacen movimientos que imitan a un robot o hacen movimientos por tics nerviosos, que hacen un tipo de movimiento que no aporta al desempeño de la operación. Y ese es un punto que podrías ayudar. Otro punto dentro del mismo punto 9 es que el operador utilice ambas manos para desempeñar la operación. O sea, si puedo usar las dos manos, eso va a agilizar el proceso de trabajo. Otro punto dentro del mismo punto 9 podría ser que el operador aproveche el ciclo de la máquina. Hay un momento en algún tipo de maquinarias que durante la máquina está trabajando, o sea, si te recuerda un poco que lo tienes más fresco que yo, de diagrama de máquina, cuando en la máquina está trabajando, hay un tiempo de ocio del operador que puede ser aprovechado. O sea, a eso le decimos aprovechar el ciclo de la máquina. Mientras la máquina está trabajando, aprovecho el ciclo de la máquina para preparar el siguiente elemento de mi operación. Eh, y por último, en un paso 10, asegurarte que la operación que tú estás analizando eh, tiene los movimientos más cortos posibles. O sea, que para hacer el desempeño de la operación hace el menor esfuerzo posible dentro del operador, dentro de la operación. Básicamente, esto se aplica mucho en la parte de los movimientos, como llamamos, recoger, y el movimiento, una vez terminada la prenda, la parte acabada, el disponer. Que yo pueda disponer la prenda lo más cerca posible para la siguiente actividad y que la pueda recoger lo más cerca posible. Eso es un punto, el número punto 10. Todos estos 10 consejos están enfocados a lo que yo trabajo directamente, que es método y que es de costura, de operaciones, de proceso. No sabría cómo aplicar las técnicas directamente en servicio o otro tipo de área, pero básicamente eso. No, me parece muy interesante y creo que estos mismos conceptos se pueden aplicar en el área de servicio. Y pensaba mientras usted hablaba acerca del concepto Lean Manufacturing, ¿verdad?
y Exacto. los siete desperdicios. Y ahí entra la parte del movimiento, de Pues, transporte y todo y varias de las cosas que usted estuvo mencionando que tienen que ya, ver ya con que el Lean Manufacturing. Ya que menciona, no sé si yo he quedado un poco obsoleto, pero en el concepto de Lean, eh, que no mencionamos, porque como el punto de hoy estamos tratando No, claro, claro. ingeniería de métodos, también tuve la oportunidad de trabajar como Lean Master, soy certificado en Primex, y eran 8 los desperdicios y se agregó uno nuevo. Te los cito. El primer desperdicio que visualiza Línea es la sobreproducción, o sea, Ok, producir sí. para guardarla, que no quiere mi cliente porque yo creo que la voy a vender, Ujú. eh, producir por encima de lo que es la demanda, eso es sobreproducción. La parte de inventario, que es el pilar del Lean, o sea, reducción de inventario, ese es el siguiente desperdicio, inventario, movimientos, que ahí se aplica la parte de método, Exacto. movimientos, todos los movimientos que puedan ser eliminados son beneficiosos para, para esto. Por ejemplo, está la parte de las esperas, está la parte del transporte, está la parte del sobreprocesamiento, cuando una prenda tiene que procesarse y reprocesarse por problemas de calidad, podría ser eh, defectos dentro del proceso y de trabajos, viene siendo el número 8. Subutilización del personal humano. O sea, cuando tú tienes un empleado que te puede aportar ideas o que puede ayudarte dentro del proceso, pero tú solamente utilizas de él lo básico, que son sus operaciones, ese sería el desperdicio número 8. Y si agregas recientemente con esto de global warming o el calentamiento global, lo que es el desperdicio número 9, que ya fue aceptado dentro de la nota que es desperdicio medioambiental. Mm. Lo desperdiciamos y contaminamos nuestros océanos. O todo lo que es el medio ambiente, es un desperdicio que ahora comenzó a considerar libre. Un ejemplo que ponen, hablando de los desperdicios, en la parte de Lean Manufacturing, eh, es el ejemplo que ponían cuando yo me estaba certificando. Dice que una botella de agua que nosotros conocemos de cualquier marca, generalmente el precio de venta que tiene es alrededor de 10 pesos, digamos, dominicanos. 15, 10 pesos. Entonces, dicen ellos que fabricar eh, o sea, lo que es el agua. O sea, imaginémonos en términos amplios. Imagínate que tú fabricase, que tú, no se dice fabricar, en este caso, que tú proceses agua, ¿verdad? Por el Ok. sistema que sea, o cual sea, y que alguien vaya sin la botella, vaya con un vaso, digamos. Yo quiero un vaso de agua y me vendan un vaso de agua yo llevando mi vaso. Estamos hablando de que el agua cuesta fabricarla y ponerla apta para el consumo 1 peso de esos 10. Todo lo demás que se cobra o que se gasta para fabricar una botellita de agua es desperdicio. La botella, el proceso de envasado, el agua es 1 peso, o sea, un 10% de lo que es el costo total, o bueno, de lo que es quizás no un 10%, un poco más, de lo que sería fabricar una botella de agua, cogiendo el ejemplo de los 8 desperdicios. Muy interesante esa parte. Qué bueno, no había escuchado, no lo había visto de esa manera. Eh, pero qué bueno que trajo a colación esa parte de Lean, porque creo que va muy de la mano con eso que estuvo mencionando acerca de los pasos. Bien, estamos viviendo una situación, ingeniero, una situación de crisis, el COVID-19, ¿verdad? Que ha afectado mucho de los procesos de una organización. Entonces, me gustaría saber cómo ha afectado el Departamento de Ingeniería de Métodos o cómo le ha afectado eso en los procesos y cómo usted lo ha enfrentado. Porque antes de que me responda, recuerdo que cuando lo contacté para que coordináramos de qué tema hablar y llegamos a la conclusión de este tema que es bastante interesante y lo hemos podido comprobar. Recuerdo que usted mencionaba una serie de medidas que tuvo que tomar
en esta situación, ahora mismo no está trabajando. Entonces, me gustaría saber si pudiera compartir un poquito acerca de eso con Bueno, nosotros ahora. tú sabes que empezar diciéndote que esta pandemia tomó por sorpresa y es una condición evidentemente hasta cierto punto inédita que la humanidad pocas veces había vivido, o por lo menos de lo que tenemos documentación. Y ciertamente te compartía la parte, recuerdo, en donde decíamos todas las medidas que tomamos. Eh, Viéndolo desde el punto de vista de ingeniero de métodos, me llamó sobremanera la atención, o sea, uno de los retos que tuvimos al momento, nosotros pudimos seguir operando con un proceso de insumos médicos, en este caso mascarillas, que Ok, fue la comisión de alto nivel permitió que las empresas que trabajaban con insumos médicos, eh, pues pudieran trabajar. Nosotros no fabricábamos una equipos, ventaja. conseguimos un contrato para esto y durante el foco máximo de la pandemia comenzamos a trabajar y entonces me llamaba la atención como ingeniero de método cómo se tuvo que desarrollar estaciones de trabajo y áreas modulares con separación de 2 metros entre un colaborador y otro, específicamente alrededor de 5 pies, cuando la ingeniería del método es todo lo contrario, lo que busca, como te decía anteriormente, es acercar los procesos. O sea, en vez de hacer movimientos extensos y largos que toman más tiempo, lo correcto es que yo tenga a la persona lo más cerca posible. Unas entre ellas, el trabajo se reduzca al transporte. Entonces, buscar un equilibrio entre esa situación que por diseño natural tú tiendes a reducir espacios y tener que por este distanciamiento social buscar un mínimo de 5 pies o 2 metros entre cada actividad, pues fue un poco cuesta abajo. Esto es una de las partes que más me llamó la atención, pero lo hicimos y definitivamente con un poquito más de movimiento, pero se está trabajando. Yo recuerdo lo que tuvimos que hacer, que te mencionaba, era que como compañía creamos una comisión interna desde gestión humana y diversos departamentos para estar al tanto de las recomendaciones oficiales de la comisión de alto nivel del gobierno para las medidas que se tomaban de suspensiones, fases y demás, y recomendaciones de salud pública también. Tuvimos que crear un protocolo de cómo actuar ante las diferentes eventualidades que podían presentársenos. Por ejemplo, qué hacer si teníamos una persona con síntomas eh, parecidos a lo que es el COVID. Una gente con tos seca, una gente que comienza a pedir olfato, o que estornude, o que tenga diversos síntomas que son a veces hasta cierto punto, inclusive con esto de los pueblos de Sahara alérgicos y demás, pero hay un riesgo y hay que garantizar la salud de los empleados y poder continuar, porque si se sale de control y se convierte en un foco o como dice la Comisión de Salud Pública le llama contagio colectivo, cuando hay mucha gente contagiada en una área específica. Entonces, para evitar eso, se tomaron ese tipo de medidas y para eso fue que se definió el protocolo que te mencionaba. Por ejemplo, se colocaron señales de distanciamiento social en donde se aglomeran personas, por ejemplo, en la entrada de las instalaciones y en algunos lugares donde se acumulaba gente. Se, se puso a los seguridad debidamente, ¿cómo se dice?, protegidos a medir la toma de temperatura en el brazo con un termómetro de luz. Eh, Al azar se tomaban también, o por lo menos al azar, o a toda la gente que tenían síntomas, y al azar se hacían mediciones por el dedo con un aparato que se llama saturación de oxígeno para ver si había gente que, aunque no presentasen fiebre, porque en algunos casos el virus es asintomático, pero cuando hay gente que no está saturando, qué sé yo, hay unos términos, ya no sé cómo entrar en eso, pero sé que cuando una gente no está por abajo del 98% de saturación de oxígeno, hay un tema involucrado. eh, Te decía de jornadas de limpiezas en las áreas de trabajo por lo menos 3 veces al día.
se adquirieron unos equipos de ozono para 1 o 2 veces por semana se le da ozono a las oficinas para matar todo lo que anda en el ambiente. Se pusieron en la entrada limpiadores de zapatos, o sea, son unas alfombras con un tipo de químico que limpia para que a las instalaciones cualquier virus o lo que sea que venga a la suela de los zapatos, pues no entra a las instalaciones. Se individualizaron, por ejemplo, las áreas de comedor, que los comedores eran abiertos y que la gente podía charlar. Entonces se individualizaron colocando unas panderetas que no permiten a un empleado y otro mirarse. De un material se mandó a hacer y se pusieron divisores, individualizando así los espacios de comedores. De otro modo también se le colocaron pantallas en los comedores y áreas comunes con, eh, con recursos audiovisuales, digamos, una computadora diciéndote las medidas de higiene que debe tomar, el distanciamiento, mantener el distanciamiento social, que durante se está en el proceso de alimentación que tú estás comiendo, evite el conversar con tus compañeros por el hecho de que ya no tienes que comer con la mascarilla quitada, o sea, una serie de cosas, el mismo uso de mascarillas. Una de las cosas que nosotros también hicimos, recuerdo, fue, y que está dentro del protocolo, fue un checklist diario de la salud de los empleados. Diariamente, los empleados se le hace una entrevista, por llamarlo de un modo, y se le hacen 6 preguntas básicas, tales como que si ha tenido síntomas, si ha tenido fiebre en las últimas 24 horas, si ha visitado una emergencia de una clínica por una u otra razón, si ha tenido contacto con una persona de COVID positivo, si conoce a un vecino que padezca esta enfermedad, y una serie de cosas que provocan que controlemos la entrada la entrada de la persona que entra en las instalaciones a trabajar con nosotros. Por ejemplo, cuando una persona tenía contacto con un COVID positivo o tenía una de estas situaciones, el protocolo indica que teníamos que, pago por la empresa, mandarla a realizar una prueba rápida, que aunque no son del todo 100% eficientes, pero por lo menos te dan una idea. Está el caso de que pueden dar falso positivo y falso negativo, porque no son certeras las pruebas, pero evidentemente que si la prueba da positiva, entonces la gente ya pasa al proceso de salud pública, en donde en la clínica que tenemos autorizada para hacer las pruebas rápidas, le indican o los permisos del lugar para que salud pública lo ponga en la cola de espera para hacerle la prueba PCR. ¿Qué más te digo referente a eso? Entonces, con la pandemia, esas son de las medidas que nosotros tuvimos que tomar. Porque si te das cuenta, a diferencia de, en el caso de nuestro proceso productivo, que conocemos a todas las personas que entran en otras instalaciones, porque por ejemplo, también no te mencioné que se suspendieron las visitas técnicas de suplidores y demás. Durante los tiempos de foco de pandemia no estábamos recibiendo visitas, ni ninguno de los, por ejemplo, de los clientes nuestros o de los representantes que viven en otro país, como no está habiendo viaje, pero aún cuando había viaje, se limitaron los viajes, se, se, se limitaron la visita de suplidores y demás. Entonces, dándonos nosotros el control con esta entrevista o checklist que se le hacía diariamente a nuestros empleados, de tener un control de quién está en la planta y con quién nos estamos relacionando, porque no es lo mismo un supermercado, que tú tienes el control de tus empleados, pero tú no tienes el control de quién va a entrar, porque cuando tú vas a un supermercado, una persona que está enferma también tiene necesidad de ir al supermercado, pero en el caso de nosotros, no se le permitía la entrada a personas que hubiesen presentado síntomas o que hubiesen visitado una clínica en las últimas, a una emergencia en 24 horas, y se le da un periodo que iba desde 7 días a 14 días en la casa, con medidas a que ver si la persona desarrollaba síntomas cuando había un caso violatorio o estaba cerca de un COVID positivo, o había estado expuesto con una persona COVID positivo, o había visitado una clínica por emergencia con otra persona enfermo, o whatever. O sea, se tomaron esas medidas de lugar. Muy interesante todas esas medidas y veo que es un trabajo bien grande y un gran reto, no solo para el Departamento de Ingeniería de Métodos, sino para todo el mundo dentro de la organización, porque como bien usted mencionaba, yo me imagino, si ustedes tienen una persona encargada de seguridad, dándole quizá el protocolo de distanciamiento, como cuando tú mencionabas,
lo que busca el ingeniero de método es reducir los movimientos innecesarios y tratar de que las operaciones estén lo más cerca posible para que no haya movimiento innecesario. Entonces hay que pensar en cómo sacar la productividad, aprovechar el tiempo bajo esas situaciones, porque así son las situaciones y hay que aceptarlo. Entonces, en verdad me parece que es un gran reto lo que se ha estado enfrentando dentro de las organizaciones con esta crisis del COVID-19. Y bueno, hay una pregunta que una persona hizo, la tengo pendiente, la voy a hacer ahora después de esta, y si alguno más tiene alguna pregunta, que creo que me ha parecido bastante interesante todo lo que usted ha mencionado, la puede ir haciendo ya porque casi nos quedan unos 12 minutos, pero antes de que culminemos me gustaría hablar un poco de cómo podemos nosotros incrementar la productividad, porque en sí hemos hablado de que es uno de los objetivos de la ingeniería de métodos, aumentar la productividad. Bueno, definitivamente, eh, en mi opinión personal, no creo que existe una varita mágica o una fórmula única para mejorar la productividad de una empresa. Entiendo que va a depender de la naturaleza del proceso mismo. Pero, por ejemplo, algo, por decir una receta básica, yo pienso que se debe asegurar en las organizaciones se debe asegurar un clima de respeto e integridad laboral que fomente el trabajo en equipo. Porque bien sabido que el trabajo en equipo, si no tienes trabajo en equipo, no vas a poder lograr tus objetivos. Por ejemplo, establecer políticas y procedimientos claros, métodos e instructivos de trabajos adecuados, como ya hemos mencionado atrás, eh, ideas del negocio inquebrantable. Y hago un paréntesis en este punto. Cuando decimos ideas de negocios inquebrantables, es que los negocios o las organizaciones, dependiendo su naturaleza, tienen que tener cosas que no negocian. Por ejemplo, que, por ejemplo, tú tienes un cliente y tu ideal es, en una empresa de servicio, tú quieres satisfacer a tu cliente. O sea, tú tienes una idea que cuando un cliente te ponga una orden a ti, no solamente viva una experiencia, sino que él tenga la fe y la certeza de que tú le vas a cumplir entregándole a tiempo. Tomo el ejemplo de donde trabajo porque tenemos un poco de todo, o sea, tenemos un servicio tenemos call center para asuntos de servicios, reclamaciones y ventas, y también fabricamos productos que en el 80% de nuestros productos son todos volados por UPS, muy pocas cosas, quizá un 20 a un 30% de lo que hacemos es embarcado, lo demás es todo rápido, son órdenes personalizadas que entregamos. Entonces, si cogemos el ejemplo de una empresa que tiene como objetivo satisfacer una necesidad y cumplirle a tiempo a un cliente. Entonces, hay cosas que tú tienes que poner entre tus ideales de negocio no negociables. Por ejemplo, o sea, es innegociable entregarle tarde a un cliente. O sea, yo me retrasé y yo tengo que volar rápido para un envío express, tengo que hacerlo. Si yo tengo que me comprometí con algo y se consumió más material o tuve un gasto más allá de lo que de lo que le voy a ganar, aunque yo le pierda a ese producto, si mi mística es entregar un producto a tiempo, hay momentos que hay que incurrir en gastos para tú y perder inclusive, para tú no perder el cliente y no poner en juego algo que tú no tienes, es una idea de negocio no inquebrantable para ti. O sea, o sea, yo tengo que cumplirlo o cumplirle al cliente. Entonces, se me ocurre como que eso podría ser a lo que me refiero como ideas de negocio inquebrantable. Alguna empresa tiene, bueno, esto yo no lo permito, o sea, ese tipo de ideas los negocios tienen que tenerlo. De igual manera, tiene que tener un sistema de estrategias alineadas a las metas y objetivos de la organización. De nada vale que todos los departamentos, que bien digo que deberían de trabajar en equipo, estén trabajando cosas diversas que no apunten a mejorar o a lograr los objetivos de la empresa. Entonces yo pienso que si una empresa tiene estos pequeños detalles que te he mencionado, estaría en el camino para incrementar la productividad. Ok, muy bien, de acuerdo. Bueno, Ricardo, tengo algunas preguntas por aquí. No sé si reconoce
La Paca de Ramonita. Eso es una cuenta de Instagram que escribió. Ah, sí, 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 Ok, conozco. bien. Bueno, esta persona pregunta que cuál ha sido su mayor logro como ingeniero industrial. No sé si le llega algo a la mente ahora mismo. Bueno, eh, yo podría mencionar logros de mi vida personal, pero enfocándonos en la pregunta que es a tipo profesional, te puedo mencionar, por ejemplo, que, que uno de los retos que mayor yo tuve eh, fue cuando yo llegué a trabajar a Haití. Imagínate por el body language, o sea, la barrera del idioma, donde yo fui a trabajar y no conocía o no podía comunicarme efectivamente con las personas con las que trabajaba. Evidentemente tuve que ir en el camino aprendiendo, o que no era lo mismo tú comunicar una idea a través de un traductor, porque no se expresa exactamente lo que tú quieres Se decir. pierde la información. Entonces, pienso que eso fue uno de los retos principales. La planta donde fui a trabajar, trabajé en 4 plantas en Haití, pero uno de los retos principales fue al principio que yo tenía tanto para dar y para aportar a esta empresa, pero se me hacía difícil por el tema de la comunicación y los temas culturales, porque, porque nosotros, o sea, nosotros vemos, si te digo, las cosas a través de nuestro ojo, desde nuestro punto de vista, y entendimos y partimos de que lo que estamos diciendo, pues, es sí, de forma así. Cuando interviene el factor cultural, tú tienes que adaptarte y entender que son otras formas de ver la vida. Cogiendo un ejemplo simple de, de Haití, para mí fue un reto el subir una planta Okay. que la vamos en una eficiencia de un 30% a llevarla a niveles de 80-85% de una empresa que fabricaba jeans, que fue la primera que trabajé, donde la encontramos en una producción de 30 o 35.000 unidades de jeans a la semana, y esa fábrica pudo llegar a facturar hasta 110.000 unidades de jeans en la semana. Básicamente creo que eso fue uno de los retos más grandes que se me han presentado en términos de ingeniería. Otro punto de, que podría decir, No sé si los demás me están escuchando a mí. en el 90%, ¿cómo fue? En el No, noventa por no, ciento no le estaba escuchando, estaba perdiendo la conexión, pero Ok, decía que el otro reto podría ser que he tenido en todos los trabajos que he tenido es la resistencia natural que los seres humanos presentan al cambio, aun cuando sabemos que los cambios en un 90% o más son positivos, pero la gente, por la generalidad, por nosotros, ¿cómo te digo? Nos resistimos al cambio. Entonces, esto a veces es difícil cuando tú quieres implementar nuevas políticas, nuevas cosas y chocas de frente con esta resistencia al cambio de las personas. Entonces, básicamente es una de las cosas que más se ha tenido que trabajar. Y una de las ideas es que a la gente, si tú perseveras, si tú persistes, si tú eres consistente en lo que dices y lo que haces, yo creo que se pueden lograr las cosas. No sé si eso responde un poco la pregunta bueno, del espectador. ella puso una manito de que está bien y yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, acaba de dar un tremendo consejo al final. Y bueno, Ricardo, ya nos quedan 3 minutos para culminar. Me ha parecido muy provechoso este tiempo. Le quiero agradecer una vez más por sacar de su tiempo y poder compartir de sus experiencias en esta área que es bastante interesante. Yo creo que la ingeniería de métodos viene siendo como el corazón de la ingeniería industrial, porque hay que tomar muchas cosas en cuenta. Y nada, una vez más, muchísimas gracias. Ojalá poder tenerlo aquí en otra oportunidad. Y me gustaría hacer una oración para culminar ya esta parte, pero ya entonces, si quiere despedirse de las personas que están escuchándonos aquí, puede hacerlo, nos quedan 2 minutos y entonces culminaríamos ya con palabras de oración. Bueno, empezando con tu recomendación, gracias por la invitación.
Siempre que esté al alcance nuestro, estamos a tu disposición para cualquier tipo de cosas que tú emprendas. Me llama la atención y te lo voy a decir frente a tus espectadores públicamente. Me parece una idea novedosa la tuya de crear este tipo de actividades que fomenten pues más bien el conocimiento en dos sentidos de lo que es la ingeniería. Y gracias por poner un tema que para mí me emociona cuando hablo, porque ha sido, vamos a decir, en lo que he desarrollado estos 16 años de carrera. Eh, el auditorio es suyo, vamos a ponerlo en manos del Señor. Muchísimas gracias, claro, excelente. Bueno, Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido. Te pedimos la bendición por nuestro querido ingeniero Ricardo, quien ha compartido amablemente sus conocimientos con cada uno de nosotros. Bendícelo a él, a su familia, a cada persona que nos está escuchando, que sigas tú tomando el control de esta situación y que cada día más podamos buscar tu rostro. Gracias por este tiempo, en nombre de Dios amado Jesús, amén. Señores, muchísimas gracias por su tiempo y Ricardo, una vez más, gracias. Hasta la próxima. Ok, cuídate.